Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Jesús, en esta mañana. Amén. Amén. Muchas gracias. Puede tomar su asiento. Creo que estamos listos para abrir nuestra Biblia y leer una palabra. Quiero invitarles a abrir aquí mismo en Lucas capítulo 22, donde estuvimos leyendo, a partir del versículo 24 al versículo 34. Y quiero hablarles en esta mañana sobre el zarandeo. ¿Escuchó alguna vez esa palabra, zarandeo? O zarandeados como trigo, lo dice el Señor a los discípulos en esta mañana. Así que si esta mañana alguno se pueda sentir identificado con esta palabra, seguramente vas a volver a tu casa bendecido. Leemos estos versículos, Lucas capítulo 22, versículos 24 al 34. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, le dijo Pedro, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. Realmente esta palabra es tremenda, porque si uno hace el contraste entre las últimas palabras que el Señor le dedica a sus discípulos, ustedes saben que estas fueron las últimas horas del Señor antes de ser llevado a ser juzgado y luego a ser condenado a la muerte y a la crucifixión. Si hacemos un contraste de estas últimas palabras con lo que recientemente el Señor comenzó a dejarle como una enseñanza de quién era el mayor, porque parece ser que entre ellos había también algunos problemas como también nosotros tenemos en la iglesia. ¿No pasa a veces en su familia también que a veces algunos se disputan el lugar, el cargo, quién es el que más manda, el más manda más, ¿no? En la iglesia a veces suelen suceder también esas fricciones, esas diferencias. A veces nos reímos con los líderes cuando algunos usan el cargo para decir: ¿vos no sabés quién soy yo? Estábamos una vez en un congreso y bueno, y había ujieres en la puerta, y de pronto viene uno que hace tiempo que está en la iglesia y el ujier no lo conocía, obviamente, y no lo dejaba entrar porque todavía no se había permitido entrar. Entonces
esta persona le dice, ¿vos no sabés quién soy yo? Y a veces usamos el título, el cargo, ¿no? Parece ser que estos problemas también existieron entre los discípulos, pero Jesús deja sentado un principio que es muy importante que nosotros lo asimilemos. El mayor en el reino de los cielos es el que sirve. Es más, Jesús mismo se pone como ejemplo y él mismo dice, yo estuve entre ustedes siempre como el que sirve. Me lo imagino al Señor incluso poniéndose en pie en una cena o en una comida y sirviendo a sus propios discípulos. Porque esa era la actitud de Jesús. Él vino para servir, no para ser servido. Dios quiera que ese principio nosotros podamos asimilarlo y entenderlo cabalmente. Pero lo que también tenemos que entender es que el Señor los estaba preparando para el mayor de los servicios. El Señor los estaba preparando para cuando Él ya no estuviera con ellos. Y por esa razón el Señor los prepara para el momento que estaba próximo en llegar. Y algo que se puede deducir de estos versículos que hemos leído es que a pesar de que Jesús les deja en claro que su mayor vocación iba a tener relación con el servicio, todavía no estaban preparados. Y para estar preparados, ellos tenían que pasar por un proceso. De hecho, es que si usted prestó atención en el versículo 31, la forma que el Señor se dirige a Pedro, no lo llama por el nuevo nombre que le había dado Pedro, sino que retrocede en el tiempo a aquel Pedro que todavía no se llamaba Pedro, sino que se llamaba Simón. Simón, ustedes saben que tiene que ver con, tiene relación con un junco o como un junco que se dobla fácilmente. El nombre Simón, que es el nombre original del apóstol Pedro, hablaba mucho de cómo era él, cómo era su temperamento, cómo era su personalidad, una persona muy fluctuante, impulsiva. Es así que siempre lo vemos a Pedro delante, parece que siempre la boca entraba primero que los pies. Muchas veces vemos en la iglesia, ¿no?, personas muy parecidas a Pedro o a Simón. Pero sin embargo, el Señor lo llama Simón, dando a entender que ni él ni los discípulos estaban todavía preparados para la hora que se aproximaba. Pero el Señor deja algo en claro y pienso que esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo también en esta mañana. El Señor le dice, Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo. Saben que el trigo se zarandeaba, se tomaban los manojos de espigas y se los azotaba contra algo rígido con el fin de separar los granos de la espiga de trigo. Esa acción demandaba una cierta fuerza. Así que imagínense que el Señor les estaba tomando esta figura para darles a entender lo que Satanás quería hacer con ellos. Imagínense, cada uno de nosotros una espiguita. El propósito que Satanás tiene justamente es azotarnos, pero obviamente el propósito de Satanás es destruirnos, es hacernos mal, es exponer nuestras debilidades con el fin de hacernos daño, de hacernos caer, de alejarnos del plan, del propósito del Señor. Esta historia es muy parecida a la que encontramos en Job capítulo 1. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice que Satanás se presenta delante de Dios y Dios entonces presenta a Job como un hombre fiel, justo, santo, apartado del mal, una persona que correcta en toda su forma de vivir? Y Satanás le dice a Dios, pero y claro, ¿cómo no va a ser así, Job?
lo has bendecido, todo lo que ha querido, Él lo tiene, lo cercaste con tu bendición. ¿Cómo este hombre no va a estar viviendo de una manera tan recta, tan justa? Porque Él tiene muchos motivos para agradecerte si lo cuidas todo el tiempo y lo guardás. Y Satanás dice, pero extiende tu mano sobre él y quítale todas esas cosas que él tiene, como diciendo, si quitas todas esas cosas que le dan esa alegría, ese confort, ese bienestar, entonces vamos a ver si Job no va a maldecir en tu misma presencia. Y ustedes saben lo que sucedió, que Dios permite que Satanás toque la vida de Job, tocó su familia, tocó sus bienes, perdió todo. Pero aún con todo eso, Job no maldijo a Dios y se mantuvo recto e íntegro delante de Dios. Satanás tiene el propósito de azotar al cristiano, al creyente, porque quiere destruirlo. Él realmente odia a los cristianos. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos idea de cuánto nos odia a nosotros por haber entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. A veces ese odio uno lo puede ver reflejado en las personas a las que no les agradamos. El día que el Señor fue llevado a la cruz y fue juzgado por los fariseos, por los de su propia nación, uno no puede imaginarse el odio que esta gente sentía. Ellos querían matarlo, querían verlo muerto, y a ellos no les dolió ni siquiera por lo que él padeció en la cruz del Calvario. Uno puede ver un cuadro del odio que tiene el mundo hacia los creyentes, a los que aman a Dios. Y en esas personas, estas personas reflejaban el odio que Satanás tiene hacia todos aquellos que amamos, servimos y seguimos al Señor con todo nuestro corazón. Pero el azotar a las espigas también tiene el propósito de purificar. Porque cuando se azotaban las espigas, tenía el propósito de separar el grano de trigo de las espigas. Y ese es el propósito también en nuestra vida. Cuando el Señor le habló a los discípulos, porque si bien menciona a Simón, pero el mensaje fue transmitido a todos los discípulos. Cuando el Señor les dirige estas palabras, estaba pensando en que la hora que se avecinaba, la hora que se aproximaba, iba a servir para ellos, para que ellos realmente sean purificados. Y estas son las cosas que a veces nos cuesta mucho entender, que cuando caminamos con el Señor, las cosas que nos pasan sirven para purificarnos, para limpiarnos, para acercarnos más a Dios. Algunos se apartan, otros se acercan más a Dios. Si nosotros tenemos oportunidad de hablar con mucha gente que ha pasado por momentos difíciles, creo que la mayoría de ellos podrían decirnos que fue el momento donde más cerca se han sentido de Dios. Porque en esos momentos donde pasamos por pruebas difíciles, realmente sentimos la necesidad de buscar a Dios y de acercarnos a Él para buscarlo con todo nuestro corazón. Amén. Y yo quiero hablarles en esta mañana del propósito del zarandeo. ¿Sabían ustedes que cuando el Señor habla de esto, no solamente está hablando a sus discípulos, sino también nos está hablando a nosotros? Pero Dios tiene un propósito cuando somos zarandeados. Si el grano de trigo pudiera hablar, seguramente podríamos escuchar los quejidos y los gritos al ser azotados, pero lo que no sabe ese grano de trigo es que todo ese proceso es necesario para que pueda desprenderse de la espiga. Y eso es lo que pasa con nuestra vida. El Señor preparó a los discípulos para la hora difícil por la que ellos iban a enfrentar. Aquellas horas iban a ser muy negras, pero muy difícil para ellos. Sin embargo, el Señor
los preparó, los capacitó para ese momento difícil. Así que entonces, ¿cuál es el propósito del zarandeo? En primer lugar, quiero decirles que cuando somos zarandeados, somos afirmados en la fe. Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que vuestra fe no falte, que vuestra fe no falte. Cuando somos zarandeados, somos afirmados en la fe. Jesús les aseguró, y miren qué privilegio que tenemos nosotros de saber que el Señor ora por nosotros para el momento de la prueba. Jesús les anticipó a los discípulos diciendo: yo ya he orado por ustedes. Yo sé por lo que van a pasar. Y yo sé que ese momento va a ser difícil. Pero sin embargo ya he orado, ya he rogado a Dios para que la fe de ustedes no falte. En Romanos capítulo 4, la Biblia nos habla de un hombre de fe llamado Abraham. Este hombre era un ser humano igual que usted y yo, porque a veces, sin querer, tomamos la idea de que muchos de los hombres de la Biblia, del pasado, eran mayor que nosotros. Hasta algunos llegamos a pensar que eran superhombres. Pero sin embargo la Biblia nos cuenta que ellos eran hombres igual que nosotros. Hombres de carne y hueso que también sufrían el proceso por el que tenían que pasar después de haber recibido una palabra o una promesa de Dios. Y Abraham recibió la promesa de que Dios lo iba a convertir en padre a él y a su esposa siendo ya ancianos. Una promesa que humanamente era muy, pero muy difícil que se cumpliera, porque ninguno de los dos estaba ya en condiciones para tener hijos. Pero sin embargo la palabra del Señor dice en el versículo 18 de Romanos capítulo 4, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Si usted me dice en esta mañana, pero a mí me cuesta creer, todos tenemos que pasar por ese proceso. Aun cuando nos cueste creer, aun cuando parece que aquello que creemos que Dios puede hacer se va lejos de nuestra vista o de nuestro entendimiento, tenemos que hacer lo que hizo Abraham. Él creyó y creyó y creyó y dijo: Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir lo que me prometió, y creyó en esperanza contra esperanza. Y no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció dando gloria a Dios por lo que le había prometido. Amén. Cuando somos zarandeados, nuestra fe es afirmada. Estos discípulos no tenían idea de cómo ese momento de la prueba iba a servir para lo que en el futuro ellos deberían ser o tendrían que enfrentar. En segundo lugar, somos zarandeados. Y cuando somos zarandeados, somos fortalecidos. Las pruebas hacen el mismo efecto en nosotros que el ejercicio físico. Supongamos que una persona tiene que competir en una rama del deporte. Obviamente esa persona, mucho tiempo antes, algunos 1 o 2 años antes o muchos meses antes,
se dedican a prepararse físicamente para estar en condiciones para poder competir. Ellos saben perfectamente que no van a poder competir a menos que se hayan entrenado adecuadamente. Trasladando esto a nuestra vida espiritual, las pruebas en nosotros, el zarandeo, las dificultades que nos tocan pasar, cumplen el mismo fin. Van formando músculos espirituales, donde empezamos a sentirnos cada vez más fuertes. Usted se dio cuenta que nosotros cuando pasamos por pruebas no empezamos por la más difícil, empezamos por las más pequeñas. Desde que empezamos a crecer, desde niños, ya empezamos a enfrentar pruebas. Me acuerdo que los chicos nuestros, cada vez que había una prueba en el colegio y le tenían que tomar una prueba, era un sufrimiento para muchos de ellos. Voy a pedir que levante la mano porque creo que todos hemos pasado por lo mismo. La prueba, el examen, ¿no es cierto? Las lecciones orales que nos tomaban en el colegio. Me acuerdo que Belín era chica y ella, siempre que se tomaba una prueba, ella si no le dolía la cabeza, le dolía la panza, pero era fija. Tenía una cosa, una sugestión ya con el tema de la prueba. Pero lo que nosotros no sabemos es que esas cosas que nos van pasando, nos van ejercitando para las pruebas que mañana tenemos que enfrentar. Ninguno de nosotros empezamos por las pruebas más difíciles. Es más, allí en 1 Corintios 10 dice que el Señor a cada uno de nosotros nos da la prueba a la medida de nuestra fe. Y que Él no nos va a dejar pasar por pruebas más grandes que aquellas que nosotros podamos soportar. Fiel es Dios, dice. Pedro dice también, el apóstol Pedro dice en su epístola, dice que la prueba es, cuando pasamos por las pruebas, pasamos por el mismo proceso que el oro cuando es refinado y pasado por el fuego. Las pruebas. Yo no sé si alguno de ustedes está pasando por alguna prueba económica, alguna prueba física, alguna prueba en la familia. Está pasando por alguna prueba y siente que está siendo zarandeado. Yo quiero animarte en esta mañana a confiar en el Señor. Y aunque no lo puedas ver con tus ojos físicos, pero estoy seguro que si estás batallando en la fe, estás apropiándote de las promesas del Señor, estoy convencido que en tu vida espiritual estás tomando músculos. Tu vida espiritual está tomando fuerza para que las mayores pruebas que tengas que enfrentar en el futuro, cada vez más te encuentres fortalecido para aquellas cosas grandes que el Señor tiene para tu vida. Tengamos en cuenta que el Señor le dice estas palabras en el contexto del servicio. El Señor le habla a los discípulos estas palabras en el contexto de lo que Dios iba a hacer en el futuro con ellos. Obviamente ellos no podían divisar el futuro, ellos no podían apreciar lo que estaba por delante, pero sí tenían que creer que iban a pasar por esa prueba y que Dios les iba a dar la victoria. Pero las pruebas los iban a fortalecer. En tercer lugar, el zarandeo también forma nuestro carácter. Mencioné al principio por qué el Señor le llama a Pedro por su viejo nombre, Simón. Porque probablemente estaba viendo todavía en Pedro que él no estaba todavía dispuesto, no estaba todavía preparado. Aunque seguro que en esos 3 años que habían estado con Jesús, los discípulos habían crecido. Ya no eran igual como aquel pescador que había sido llamado a la orilla del lago en el momento que el Señor los llamó. Seguro que ellos ya habían crecido, pero todavía no estaban preparados para el más grande servicio al que el Señor tenía preparado para ellos. Fíjense Pedro, dice en el versículo 33, cuando el Señor les anuncia que iban a ser zarandeados, dice el versículo 33, Él le dijo: Señor,
dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Otra vez Pedro hablando. Ni siquiera tenía noción de lo que estaba diciendo. Obviamente que si eso hubiera ocurrido en las próximas horas, en las próximas semanas, Pedro ni tampoco los discípulos estaban preparados. Muchas veces no entendemos, pero el zarandeo va formando nuestro carácter, nos va puliendo. Yo siempre digo que en los momentos difíciles, cuando los hermanos pasan por momentos difíciles, es donde uno puede muchas veces ver muchas cosas que todavía falta trabajar, falta completar, falta corregir. Cuando veo a veces los problemas que hay entre algunos hermanos, porque no crea que acá en la Iglesia Buenas Nuevas también hay algunos problemas entre algunos hermanos, que a veces tenemos que andar mediando y tratando de solucionar y de ayudarles, arreglarlos. Y cuando vemos que surgen a veces algunos problemas en la reacción de algunos, es donde notamos que todavía falta seguir trabajando en el carácter. El carácter es aquello que está siempre delante nuestro y que habla de nuestras emociones, de nuestro dominio propio. El carácter que el Señor quiere que nosotros tengamos es el carácter de Cristo y está reflejado en el fruto del Espíritu, que dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Algunas veces cuando nos toca enfrentar algunas situaciones, porque ustedes se dieron cuenta que a veces hay algunas personas que tienen el arte de detonar o de apretar un botoncito en nosotros donde o nos enojamos o reaccionamos mal o decimos lo que no teníamos pensado decir. ¿Se dieron cuenta? Que a veces hay esa clase de personas que parece que se ocupan de hacernos enojar. Yo escuché cuántas veces algunos reclamar y decir: pero yo estaba bien, pero hasta que llegó este o esta y dijo lo que dijo, o hizo lo que hizo, y de repente explotó todo. A veces lo que no nos damos cuenta, que esa persona, que puede ser un hermano, puede ser una hermana de la iglesia, o puede ser un familiar, aunque estemos tan enojados con esa persona que la señalamos con el dedo, no nos estamos dando cuenta que esa persona está mostrando el carácter que tenemos o que tenemos que todavía ponerlo en la rueda para ser moldeados por el Señor y ser trabajados por el Señor. Aunque a veces nos enojamos con aquel que nos hace reaccionar mal, yo quiero que piensen esta mañana: ¿no será que Dios lo está usando? No es el diablo, no, termina siendo un instrumento del Señor, no un instrumento del diablo. Termina siendo un instrumento del Señor para trabajar en aquellas áreas o en aquella parte que nos falta todavía mejorarla en nuestra vida. Pedro todavía necesitaba que ese carácter tan impulsivo que tenía no medía ni una palabra que decía, decía lo que sentía en el momento, ¿no? Ni siquiera a veces se tomaba el tiempo para razonarlas. Y muchas veces no tenía idea. Como ese día cuando el Señor se transfiguró en el monte, ¿se acuerdan ustedes? Y estaba Pedro, Juan, Jacobo. Y entonces Pedro estaba tan enloquecido por lo que estaba viendo en ese lugar, tan emocionado, que aparentemente no paraba de hablar, que tuvo que venir una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. En otras palabras le estaba diciendo a Pedro: hacé silencio un momento y observa lo que está pasando. Pedro era de esa clase de personas que hablaba todo el tiempo, no paraba, y a veces no se daba cuenta que había momentos para hablar y había momentos para callar.
Hay momentos donde nosotros simplemente tenemos que sentarnos a escuchar a Dios y dejar que Él trabaje en nuestras vidas. Pedro le dice al Señor: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero el Señor, ¿cómo le responde? Le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús vio que Pedro no iba a cumplir lo que realmente estaba prometiendo. Eso es lo que pasa cuando muchas veces nosotros no estamos preparados. Nuestro carácter necesita ser trabajado, necesita ser formado para que realmente nosotros podamos servir al Señor. Qué distinto fue el Pedro que uno puede verlo mucho tiempo después. Si usted lee las epístolas de Pedro y en el libro de los Hechos, después, una vez que la iglesia fue constituida, llegó a ser uno de los líderes de la iglesia primitiva. Una de las voces más importantes que la iglesia escuchaba. Obviamente Pedro no estaba preparado en este momento todavía, ni para soportar la prueba que se venía, ni para ser el líder de ninguna iglesia. Pero el Señor utilizó el zarandeo, las diferentes situaciones y momentos en la vida de Pedro para ir trabajando con él. En cuarto lugar, somos zarandeados y allí se descubren nuestras debilidades. Nuestras debilidades. Todos nosotros tenemos debilidades. Tener debilidades no es pecado. El problema es que las debilidades pueden hacernos caer en el pecado. Las debilidades pueden hacer que nosotros pequemos o equivoquemos el camino, salgamos de la voluntad del Señor. Y el Señor veía que Pedro y los discípulos todavía tenían algunas debilidades que necesitaban ser fortalecidas. Aquella noche cuando el Señor fue tomado preso y fue llevado a juicio, dice que todos ellos se escandalizaron y salieron corriendo. Pedro, el poquito más valentón que trató de ser, trató de quedarse cerca, tratar de ver por dónde andaba el Señor y seguirlo desde donde él podía observarlo. Sin embargo, no pudo soportar aquella noche tan tremenda de presión y lo negó. Es importante que nosotros podamos conocer cuáles son nuestras debilidades, porque el enemigo utiliza esas debilidades para apartarnos del Señor, para que nos equivoquemos, para que hagamos cosas incorrectas. Decía hace un momento, algunos tienen la debilidad de su carácter, quizá un carácter explosivo por cualquier cosa. Otros pueden tener un carácter hiriente con sus palabras. Otros puede ser que son muy fluctuantes, que un día están bien, otro día están mal. Son debilidades que a veces están muy expuestas. Hay debilidades que se ven, que están muy a la vista. Creo que en el apóstol Pedro uno podía ver sus debilidades estaban muy expuestas. Sin embargo, hay otras debilidades que por ahí no se ven, pero son aquellas que también nosotros necesitamos fortalecer, poner a los pies del Señor para que el Señor trabaje en nuestras vidas. Alguien dijo que cuando nosotros no tomamos en cuenta cuáles son nuestras debilidades, esas debilidades pueden hacer que nosotros equivoquemos el plan de Dios. Y es muy importante que nosotros podamos trabajar sobre nuestras debilidades. Si tu debilidad es el sexo opuesto, entonces tenés que poner un límite, tenés que poner una distancia. Si tu debilidad es el dinero o el excesivo trabajo, es importante que puedas realmente pedirle ayuda, sabiduría al Señor para poder organizar tu vida de manera que esas cosas no te afecten. Pero cada uno de nosotros tenemos debilidades que tenemos que aprender a ponerlas a los pies del Señor y pedir que Él nos fortalezca para que esas debilidades no sean el mañana una causa de tropiezo en nuestras vidas. Y termino con esto.
Es importante que frente al anuncio que el Señor Jesús le hace a los discípulos de lo que ellos iban a padecer en las próximas horas, que iban a ser zarandeados como trigo y que iban a pasar por momentos difíciles, en la misma palabra que el Señor le da a los discípulos sobre lo que iba a acontecer, también les hace saber, no solamente que había orado por ellos, sino que estaba dispuesto a restaurarles en el caso de que alguno de ellos cayera. Pedro, el que se atrevió a decir lo que pensaba: Señor, si es necesario ir a la cárcel y si es necesario morir por ti, lo voy a hacer. Finalmente aquella noche fue tan difícil para él que no la pudo soportar. Y la Biblia dice que Pedro le negó con juramento. Algunas veces, algunos no entienden esto, pero un judío que negaba con juramento, era terrible realmente que lo hiciera de esa manera. Y él juramentó, él negó con juramento no conocer a Jesús. Después de 3 veces que diferentes personas lo reconocieron y le preguntaron si él era uno de los que seguían al Señor. Y Pedro dijo: no, yo no lo conozco. Y se negaron a reconocer que realmente conocían al Señor. Pedro negó al Señor aquella noche. Y el Señor lo anticipa en el versículo 32. Dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, si usted busca este versículo en la Biblia parafraseada, le va a decir: una vez vuelto a mí. En otras palabras, una vez que pases por la prueba. Jesús ya estaba viendo seguramente que Pedro le iba a fallar, que le iba a negar. El Señor le estaba anticipando y le estaba diciendo: una vez que pases por la prueba. Y aunque no se lo dijo, probablemente lo tuvo en la mente y le dijo: y me vas a negar. Recuerda, vuelve otra vez a mí. Era el mismo Señor que le había dado la palabra y la promesa, que se comprometía con él y con ellos de restaurarlos en el caso de que cayeran. Y esto es una palabra que tenemos que tomar muy seriamente en nuestra vida. A lo largo de la vida o a lo largo de los años, uno ve a algunas personas que no tienen el deseo de apartarse. Yo creo que muchas personas sinceramente un día se comprometieron con el Señor de servirlo, de amarle, de hacer cosas preciosas para Él, pero sin embargo le fallaron, pero sin embargo cayeron. Algunos involuntariamente se apartaron y se vieron después lejos de las bendiciones de Dios, lejos de las promesas del Señor. Yo quiero en esta mañana que cada uno de nosotros recordemos que ante cualquier caída, que ante cualquier situación donde probablemente podamos negar al Señor, el Señor está dispuesto a levantarnos, a restaurarnos, a volvernos al lugar y darnos las fuerzas para que no caigamos, no quedemos tendidos. Si alguien esta mañana se siente alejado, se siente que su corazón con el Señor se ha enfriado en las cosas del Señor, Dios quiera que en esta mañana el Señor te levante y te restaure nuevamente. Amén. Yo quiero invitarte a ponerte de pie en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor.